Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. Radiosapiens.es. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentre cada uno. Soy Carmen Cabestañ, presidenta de NACE, No al Acoso Escolar. Aquí estoy de nuevo, vamos a dar guerra, a ver qué podemos hacer, ¿no? contra esta lacra tan grave. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, tengo que hacer una declaración muy seria por unos hechos que se han producido recientemente. Quienes nos siguen saben que el último programa de hace 15 días se dedicó a una mamá de Argentina que se encuentra en una situación muy delicada, muy grave, de extrema vulnerabilidad. Y como dije al final de esa entrevista, creo que es una de las más duras que yo haya hecho al frente de La Voz del Silencio. Bien, en NACE no solemos hacer declaraciones, pero en esta ocasión creo que sí que es necesario que yo, como máxima representante de la asociación, diga algunas cosas, porque, como digo, se han producido hechos a nuestro juicio muy graves. Nosotros abordamos el tema de esta mamá con todo el cuidado, como procuramos hacer siempre, y sobre todo intentando no perjudicar ni a ella, ni a ninguna mamá, ni a los hijos, por supuesto. Pero después de que el programa pues, se emitiera, el programa se emite los jueves por Radio Sapiens, el audio, y el vídeo queda colgado porque se hace a través de Zoom y entonces el vídeo queda colgado. Bien, hubo unas personas, porque yo no sé si tengo que denominar plataforma, grupo, no sé exactamente, que tomaron nuestras imágenes, ya no es la primera vez que sucede, y sobre algunas declaraciones de esta mamá que estas personas extrajeron, pues hicieron un montaje señalando desde la consejera de Educación hasta el alcalde de la localidad donde vive la mamá, etcétera, etcétera, sin permiso, debo decir, ni de la mamá, en primer lugar, ni de nuestra asociación, cosa que no entendemos que se pueda actuar de semejante manera, ¿no? Además, en las leyendas, en nombres, etcétera, que se superpusieron a la imagen de la mamá, pixelada en este caso, em, en esos comentarios había incluso errores, lo cual indica una falta de rigor también importante. La mamá nos ha hecho saber que se le ha producido un grave perjuicio que complica todavía más su situación. Nosotros hemos intentado aclarar con las personas que han hecho este montaje lo sucedido, por si fuera un error. Todos nos podemos equivocar, evidentemente, pero nos da la sensación de que esto no puede ser considerado como un error, y debo decir además que no ha habido respuesta a nuestras llamadas y a nuestros requerimientos para aclarar este tema. Nos parece, como he dicho, muy grave, nos parece una falta de respeto, de rigor
de profesionalidad y, si nos referimos a lo más importante, a esta mamá y a sus hijos, es una falta de humanidad. Esto no es ético. Hay muchas familias que buscan ayuda y si alguien considera que está en situación de brindar esa ayuda, que hay que tener una visión eh, muy certera para ponerse a ayudar a las familias, ¿no? Y una visión 360 grados, que entendemos que es la que tenemos en NACE después de tantos años. Pues bueno, si alguien quiere atender a familias, cada uno sabrá lo que hace, pero resulta absolutamente incomprensible que haya que recurrir a las entrevistas que hace NACE. Nosotros somos ya suficientes para saber lo que tenemos que hacer en cada caso y con cada familia. Y a veces los casos son verdaderamente complicados. Los analizamos desde todos los ángulos y desde todos los puntos de vista para no perjudicar a esas familias, en este caso a esta mamá con sus dos hijos discapacitados. Entonces voy a rogar desde aquí que estas personas se abstengan de utilizar imágenes de NACE, sobre todo cuando además perjudican a las personas que nosotros, con la mejor de las voluntades y con toda nuestra profesionalidad, estamos ayudando. Si quieren aclarar cualquier cosa, estamos a su entera disposición. Eso sí, públicamente no vamos a hacer más manifestaciones porque, como he dicho, este no es el estilo de NACE, ni nos gusta, salvo en alguna ocasión en la que, por desgracia, hemos tenido que entrar, como pueda ser este caso. Bien, sin más, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella se llama Paula, es periodista y la saludamos muy cordialmente. Paula. Paula, hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, buenas tardes. Buenas Pues muy tardes. bien, nos saludamos desde Zaragoza y realmente me sumo al apoyo que acabas de decir, ¿no? Porque es una historia desgarradora y sorprendente la reacción que tiene en las personas. Exactamente, pues muchas gracias por esta manifestación. Paula ha tenido ocasión de ver estas imágenes y ha tenido conocimiento de esta entrevista. He dicho que ella es periodista, pero no he dicho que además, yo estoy muy orgullosa de decir que es nuestra representante en Zaragoza. Y nace, pues, tiene a gala el poder decir que tenemos colaboradores muy valiosos en prácticamente toda España. Así que nada, estoy muy contenta, Paula, y muchas gracias por aceptar asomarte a los micrófonos y también a las imágenes, hemos dicho, ¿no? De la voz del silencio. Bueno, solemos empezar siempre diciendo cómo tú llegas a NACE, cuál es el nexo y por qué. ¿Por qué estamos ahora hablando tú y yo? Bueno, lo cierto es que NACE es un referente a nivel nacional y en Zaragoza este pasado agosto saltó mediáticamente un escándalo de un centro de menores que se decía que era especializado en conductas difíciles y bueno, se destapa una red de abusos que luego profundizaremos, si te parece, Carmen. Claro. Pero fue en ese momento cuando te das cuenta que estás ante algo muy complicado de tratar, difícil de entender
cómo hemos llegado hasta ahí, cómo un centro tutelado desde el Gobierno de Aragón puede degenerar una situación en la que los menores no tienen unas garantías, no se les cuida, no se les da una atención como se debe. Y entonces es cuando me pongo a investigar quién me puede asesorar para poderme enfrentar a esta información, ¿no? Y entender la circunstancia. Y es ahí cuando encuentro que NACE está haciendo una labor desde hace mucho tiempo muy crítica y muy valiente, ¿no? Esas imágenes, Carmen, tuyas con representantes y responsables del gobierno de Cataluña se pone la piel de gallina y dices, identificas que hay una mujer que está dando la cara y que no se viene abajo, sea quien sea. Bueno, pues sí, efectivamente, para nosotros este es un tema muy grave, es un tema desgarrador por todo lo que venimos investigando desde hace tiempo. Y claro, esta investigación arranca porque nos damos cuenta de que no son pocos los niños que sufren acoso escolar que acaban en centros de menores. Entonces, a ti, Paula, supongo que te hablaron de nosotros por esta razón. Y lo cierto es que yo recuerdo que viajaba en tren en aquel momento, cuando tú me llamas, y creo que estuve gran parte del viaje Barcelona-Madrid hablando contigo, encantada, ¿no? Porque tú tenías mucha curiosidad y yo pues algo que decir. Sí, la verdad que me atendiste muy amablemente, o sea, irrumpí, Carmen, necesito ayuda. Y bueno, al final en esta vida tenemos que ayudarnos, tenemos que tejer lazos para crear esa red, esa red de buenos, por así decirlo, para vencer y soportar eh, las barbaridades que se están cometiendo. Y esto nos lleva también a hablar de que, claro, cuando ya empiezas a conectar con alguien que está en Barcelona, cuando comienzas a conectar con gente que está en País Vasco, en Islas Baleares, que se está dando las mismas circunstancias, realmente te das cuenta de que no son casos aislados, que hay una red detrás, que evidentemente esto es muy difícil de publicar, pero uno tiene intuición y creo que, bueno, lo que ha pasado en Inglaterra muestra de que el problema tiene unas magnitudes muy grandes y que todos tienen los mismos patrones, ¿no? Que es desde la vulnerabilidad, desde el otro lado, desde las personas en las que ya están fuera del sistema y, por tanto, fuera del sistema ya parece que se puede hacer cualquier cosa. Efectivamente, Paula, tú hablas de redes y es verdad que hay unas redes que son claramente nocivas, perjudiciales para la infancia, para los niños, y que cuanto más investigas, más te das cuenta del alcance. Tú hablabas de lo de Inglaterra, pero podríamos hablar no solamente de lo que ya hemos visto en España, y puedo afirmarlo pues porque ha habido sentencias, sino también en otros países. Y hablabas también de que se pueden tejer otro tipo de redes de ayuda para esos niños, para las familias que se ven privadas muchas veces injustamente de sus hijos. Y entonces creo que sí, que debemos tejer esas redes y el mundo del periodismo es precisamente un mundo importantísimo porque vamos a hablar claramente, aunque ya sabemos que a veces los periodistas, por desgracia, no pueden decir todo aquello que quieren decir, pero algunos sí, y yo sé que tú hiciste una labor encomiable, porque siendo joven como eres, jovencita, pero la verdad es que trabajaste con ahínco, con mucha profesionalidad, supongo que dedicando muchas horas al tema de Ateca para llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? A entender qué había pasado ahí y por qué. Transmítenos, a ver, qué pasó y por qué?
Bueno, muchas gracias, Carmen. Lo cierto es que todavía tenemos muchas ganas de saber más cosas. Ahora bueno, está judicializado, se está tratando con los testigos, se está recabando todos los testimonios, pero lo cierto es que a principios de agosto salta el escándalo de que una joven que tenía 18 años, y esto cambia todo porque ya es una mayor de edad que puede hablar Claro. sin estar tutelada, pero ya es justamente cuando se va del centro, denuncia abusos, vejaciones. Junto con esta menor se suman otros testimonios y se descubre que el centro de Ateca, llevado por la Fundación Comunidad y Salud, bueno, pues es un centro que se decía garante de dar unos servicios especializados para problemas de conducta, bueno, pues gente más violenta. No es un reformatorio, no es un centro de reforma, sino que, bueno, pues gente que necesita otro tipo de tratamiento, asistencia psicológica. Se descubre que ahí lo que estaban sufriendo durante mucho tiempo es lo que hemos venido llamando el centro del terror, ¿no? No podían salir los niños y se encontraba una situación que ahí mi medio fue muy valiente para dejarlo mostrar. Y es que dentro de ese centro, además de, como suele pasar en estos casos, son niños y niñas, es decir, un centro mixto. Bueno, pues no solamente estaban personas que necesitaban una asistencia específica, sino que además se convirtió en un centro de menores no acompañados de extranjeros, los que se conocen como MENAs, y entonces era un centro de inmigración de muchachos que no tenían a priori problemas, pero que recalaban en este centro por un problema de plazas vacantes en otros lugares. Entonces se convirtió en un cóctel molotov en el que estos chavales de origen magrebí y argelino abusaban de las chicas, hacían bullying a los otros muchachos y no solamente es eso, sino en convivencia de los propios educadores que no tenían ningún tipo, alguno de ellos no tenía la preparación que se debía de tener en esos casos, sino que se les cogía por hablar el idioma. Entonces, es una casa de locos, de terror, y la denuncia de esta chica hace saltar por los aires todo. Hay que tener en cuenta que el Gobierno de Aragón, en la anterior legislatura, le inyectaba 1,2 millones de euros. Madre mía. Bueno, pues cuando salta todo eso, el centro se cierra como medida cautelar. El director y varios de los educadores que no eran educadores, también como medida cautelar, van a la cárcel, siguen estando en el centro penitenciario de Zuera. Y la tristeza, Carmen, es que la chica que denuncia es una persona que no se le ha atendido como debiera. Nadie le ha llamado de ninguna institución, ¿verdad?, a decirle aquí estamos nosotros, ¿qué te ha pasado realmente? Porque con este dato termino, y es que el Instituto de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón había recibido advertencias de denuncias sexuales y se lavó las manos y dijo que eso podían ser invenciones. Inacción total. Inacción. Entonces, claro, la situación es muy triste. Porque se constató, me imagino, que había habido, tú has hablado de bullying y has hablado también de abusos, estamos hablando de abusos sexuales, agresiones sexuales, ¿sí? Sí, sí, A las chicas que había allí, por así parte es. solamente de estos menores no acompañados, inmigrantes, o por parte también
de algunas otras personas, otros chicos o... No, por parte de los menores no acompañados. Entonces, eso muestra cómo nuestra sociedad, por, por complejos, por no llamar las cosas por su nombre, por no enfrentarnos a la realidad, el problema lo llevamos a centros en los que, como decimos, son vulnerables y entonces ya ahí están excluidos de la sociedad, son marginados y ahí puede pasar cualquier cosa. Lo terrible es que cuando tú te pones a investigar este tipo de cuestiones, pues escuchas aquello que, bueno, ya sabes lo que pasa en estos centros. Bueno, todo el mundo sabe que en los centros de reforma, que en los centros de menores, bueno, ya sabes qué. O sea, la pregunta es, ¿ya sabes qué? Porque es lo que Perdona, siempre estos pasa. comentarios, ¿de dónde venían, si puedes decir? Esto de ya sabes, por parte de instituciones, por parte de funcionarios. Bueno, por parte de gente que no puedo decirlo todavía, pero sí, gente muy próxima, pues muy próxima, ¿no? Al poder, ya sabes. Y en ese ya sabes, uno se sorprende porque dices, pues yo no sabía, o sea, yo no lo sabía, tú Como sí. muchísima gente, la mayoría de la gente piensa que los niños en estos centros están protegidos, ¿no? Por eso interviene presuntamente protección de menores, que nosotros llamamos desprotección de menores. Absolutamente. Mira, la chica que se ha convertido en un ángel para muchos muchachos que estaban pasándolo muy mal, pues esta chica, yo digo que fue captada por los asuntos sociales, porque bueno, era una chica que no tenía problemas, que vivía con su familia, pero bueno, la madre, que es de origen colombiano, pero la hija ya se había educado en España, teme que todo se pueda ir por la borda, porque bueno, pues a veces falta el instituto o le cuesta estudiar. Y entonces, pues claro, la mujer acongojada de que la hija quiere que tenga un buen futuro por delante, va a los servicios sociales y les explica, necesito ayuda porque no quiero que mi hija se pierda. Y entonces ese es desde los asuntos sociales cuando le dicen, tenemos un centro para tu hija que va a ser maravilloso, pero necesitamos además que nos des la tutela, porque claro, como va a estar en este centro, si no va a ser muy complicado poder gestionar las salidas. Ya. ¿Qué edad tenía Y la chiquita entonces? 16 años. Ujú. Y claro, lo que sucede es que una vez que entra en el centro, pues empieza ya a experimentar cosas que no son normales, Claro. ¿no? Al final lo que decimos es que es una bomba de relojería, o sea, que niños y niñas, adolescentes, sean estos centros de internamiento mixtos. Es una bomba de relojería, porque estamos en plenas hormonas. O sea, estamos en el pleno desarrollo de la adolescencia y si tú juntas a niños y niñas, a muchachos jóvenes, ya además apartados socialmente, no es el mejor clima para salir adelante precisamente. Y es más, bueno, pues al parecer la psiquiatra, claro, este centro tenía un psiquiatra, tenía una psicóloga, entonces estos menas, ¿no? Estos menores no acompañados de origen magrebí, pues tenían adicciones a las drogas. ¿Qué es lo que sucedía? Que claro, los psiquiatras le recetaban pues algún tipo de medicamento. El tráfico que luego se produce con los medicamentos dentro del centro para paliar sus ansiedades, ¿no? Fruto de la drogodependencia, también es un problema añadido. Esta chiquita que entró era que, bueno, igual no era buena estudiante o podía tener problemas y se encuentra en un mundo totalmente distinto, con gente que realmente, algunos de ellos, pues
pues no solamente tienen problemas con sacar buenas o malas notas, sino que tienen un bagaje en la vida muy desigual. Y Perdona, esta chiquita se encontró con todo esto. claro, perdona, estos jóvenes, tú has aludido a, bueno, al consumo de sustancias, ¿no? Drogas. ¿Eso venía ya de sus países de origen? Sí, muchos de ellos, o sea, esto es algo que tampoco se trata en los medios, ni tampoco desde las instituciones, porque claro, cuando estos menores salen de su país y lo hacen además de una manera irregular, la historia que tienen ellos es un drama en sí mismo. O sea, estas personas si algo necesitan es ayuda psicológica, porque ya no solamente es ese proceso que llevan, que se llama además el síndrome de Ulises, ¿no? En referencia a la obra de los griegos, ¿no? De Homero, porque realmente ellos tienen un viaje de Ulises dentro, ellos tienen que encontrar esa Ítaca, ellos salen si ellos marchan parten con una vivencia ya muy fuerte, solos, son menores y luego ya dejan de ser menores. Esto también es muy importante. En el centro de Ateca ya no había solo menores. Pero claro, se decían que eran menores porque si no tenían que salir fuera. Claro, lo Y que como pasa. no les han hecho una prueba para contrastar si realmente qué edad tienen, entonces no sabemos exactamente la edad que tienen. Entonces ¿Y hay por niños que qué? pueden entrar. Sí, Perdona, pero es que Paula, ¿por qué no se hace esa prueba? Porque yo tenía entendido que era preceptiva. pues no es así. Mira, en Aragón, precisamente antes del cambio bueno, sabemos que los gobiernos se rompieron, la unidad de Partido Popular y Vox se rompió. El consejero en ese momento de Justicia era Alejandro Nolasco, vicepresidente de Aragón, y bueno, pues él era el líder de Vox. Y él llevó a cabo muchísimas pruebas de edad en los menores que habían llegado a Zaragoza y se demostró que el 97% no lo eran. De todas las ¿Qué? pruebas, el 97% no lo eran. En este ¿No eran centro menores? no eran menores. En este centro pueden convivir. Bueno, no digo que las pruebas se hicieron en Aragón, ¿no? Pero en este centro se da la circunstancia que podían convivir porque ya podían entrar a partir de los 12 años, generalmente entran a partir de los 14 años, pero personas de 14 años con personas de 20, 21, 22 y 23 y 24 años. Tiene alguna cabeza, pero es que esto lo lleva, lo lleva una institución que es el gobierno de Aragón. Con esto quiero decir que el ciudadano tiene que ser menos de piel fina y tiene que tratar las cosas de frente y ser conscientes, ¿no? De que lo que hablábamos de estos menores es que son menores que parten siendo menores, pero su camino a veces les lleva tiempo. Entonces, cuando llegan a Ítaca, ¿no? A España, Sí. no encuentran la Ítaca que les habían dicho. Siguen siendo marginados. Y el sufrimiento que ellos tienen, sumado a sus creencias, creencias de mal de ojo, fantasmas, claro, porque chocan. Su cosmovisión del mundo es distinta a la occidental. Eso les hace tener alucinaciones también por su drogodependencia, que la manera en la que ellos expían esa contradicción es también autolesionándose. En el centro de Ateca había muchas autolesiones de estos chavales, muchísimas. O sea, rajas tremendas en la pierna, según cuentan los propios psicólogos. O sea que entonces, según te estoy entendiendo, se autoagredían, agredían a otros, eso incluía agresiones sexuales, eso incluía bullying, es decir, que eso era, vamos, un caldo de cultivo maravilloso para cualquier tipo de violencia. ¿Y qué El centro pasaba del con los terror. cuidadores y
con las personas responsables, teóricamente responsables? Claro, pues bueno, pues lo que pasa es que el director del centro está en la cárcel como una medida cautelar y lo que pasa es que tres de los cuidadores también, dos de origen magrebí y uno de origen rumano, porque estas personas no, claro, estas personas no tenían, no habían pasado una formación, sino que se les cogía porque hablasen el idioma para poder tratar a estos menores que, bueno, menores entre comillas, que no hablaban el español y que lo aprendían y lo irían aprendiendo poco a poco en el centro. Madre mía. O sea que entonces, para que nos entiendan bien nuestros seguidores, hay una joven que ya en ese momento tiene 18 años, que es la que levanta el caso. Supongo que denuncia agresiones sexuales, ¿sí? Así es. Y a partir de aquí hay una juez que también toma cartas en el asunto y vista la envergadura de todo esto, clausura el centro. ¿Es así? Así es. El centro se clausuró tras escuchar el testimonio de la joven con otro muchacho más, fruto de bullying y de vejaciones. La jueza inmediatamente clausura el centro. De hecho, se tomó como una actitud muy valiente de la jueza. Esto sucede en agosto y hay que tener en cuenta desde el lado mediático que, claro, agosto es un mes en el que no hay actividad parlamentaria. Claro, entonces fue un mes inusual informativamente hablando. Había, por así decirlo, aunque suene frívolo, en los medios de comunicación había espacio para tratar de manera detallada lo que sucedía. Por eso se hizo mucha literatura de esto. ¿A ti te consta que alguno de los internos estuviera allí porque la familia hubiera denunciado acoso escolar? O sea, está claro que sufrieron bullying allí dentro, ¿no? Pero por casualidad, ¿sabes si alguno de ellos llegó allí porque la familia pues denunciase una situación de acoso escolar? No, de momento no he podido hablar con todos, pero de momento esa circunstancia no se ha dado, pero creo que es paralela o semejante al hecho de que una madre pide ayuda para reconducir a su hija porque quiere que sea buena estudiante, pues sabemos lo que pasa a los 16 años. Bueno, pues esta mujer viene a España, quiere darle lo mejor a su hija, pues hombre, no quiere que lo que decimos coloquialmente se pierda por el camino. Y entonces en ese proceso de captación acaba en un centro que para nada, o sea, para nada, primero ni se ajustaba a las necesidades porque no era una chica que tuviera problemas de nada. O sea, y eso lo dice la madre muy claramente. Y el drama de estas personas, imagínate el drama de la madre, ¿no? Es decir, ¿dónde metí a mi hija? O sea, si no, o sea, yo les pedí ayuda y cómo ha acabado esto. Y ver que estas personas, claro, porque una vez que se inicia todo este proceso, claro, los lectores, la sociedad, creemos que ya todo está encauzado, que se va a hacer justicia, que ya se ha destapado el escándalo. En cierta manera eso es así, pero las vidas de estas personas realmente toman otra dimensión, porque ya no se pueden refugiar en el silencio, sino que son víctimas del silencio, porque han iniciado un proceso que es el judicial, en la estigmatización y al mismo tiempo que nadie les apoye, nadie. Nadie les llame y les diga, oye, necesitas una psicóloga, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Porque tratar con ellos significa que muchas de las consignas sociales que hoy tenemos se deshacen.
ellas no son mujeres, no en el sentido del feminismo, de la inmigración incontrolada, del choque cultural, de los menores, de la confrontación de los sexos, es que todo se viene abajo. Claro. ¿Dónde fueron a parar todos estos chavales cuando se cerró Ateca? Bueno, pues algunos de ellos, por partes, muchos de ellos han vuelto con sus padres. La jueza decretó en ese momento devolverles la tutela, ¿no? Ajá. Eso por un lado. Los problemáticos, porque claro, hay personas que iban a ir porque eran problemáticas. Y los menores no acompañados, algunos de ellos eran problemáticos. Bueno, pues acaban en el centro de reforma de Juslibol. Ajá. Un centro de reforma que en los últimos meses está protagonizando un día tras otro sucesos violentos con los propios cuidadores. Madre mía. Perdona, este centro de Jusipoles, ¿verdad? Sí, Juslibol. Vale, está en la propia ciudad de Zaragoza, en un barrio. Sí, es uno de los barrios que se llaman barrios rurales de Zaragoza. Es un centro que está dividido en dos. Por una parte, forma parte del gobierno de Aragón, que es donde han ido estos menas, y por otro lado es un centro que lo gestiona una asociación, que también, aunque no están conectados, están sufriendo de los mismos problemas. Son centros, en este centro en concreto, pues claro, aquí ya sí que hay condenas, lo único que son menores lo pasan aquí, pero se está produciendo un problema de captación de bandas latinas y desórdenes continuos, motines, porque claro, pues ya la formación que tienen los agentes de seguridad, los propios educadores, está desfasada. O sea, está desfasada. Claro. O sea que, Paula, tú que has investigado tanto, por lo menos por lo que has visto en Zaragoza, en la zona que tú tienes, pues eso, alrededor, podríamos decir que llevar a un niño o a una niña a un centro de menores puede ser la solución o puede ser su condena, una condena importante. A día de hoy, su perdición, Ujú. porque confluyen muchísimas problemáticas y cada vez o sea, pero es que solo hay que pensar que cada vez una sociedad en la que las personas que tenemos la suerte de estar integrados en la sociedad, de tener una vida tranquila, buena, nos damos cuenta que avanzan muchísimo los estudios, los tratamientos, la forma en la que nos enfrentamos a la vida, pues por aquí está el mindfulness, lo que influye, lo que hemos vivido cuando ni tan siquiera tenemos memoria. Entonces, estas personas no son afectadas por ello. O sea, somos realmente tan frívolos para pensar que estas personas no necesitan una atención tal vez del siglo XXI. Tremendo, tremendo. Antes hablabas de la asociación que regentaba este centro y me parece recordar, no sé si me equivoco, tú me corriges, que había una vinculación con Cataluña, la asociación o la entidad que llevaba Sí, a Teca. sí, la Fundación Comunidad y Salud se funda en Cataluña, ahora tiene centros en toda España. Sí. Nunca hizo declaraciones al respecto, por cierto. Ajá. ¿Os imagináis cualquier persona, un político, un artista, un periodista, un abogado, que no se le exigiera con este escándalo unas declaraciones? No, 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 nunca hemos escuchado nada por el estilo. De hecho, el director
Daniel Urbina, el que fue exdirector, ¿no? No cuando justamente se desata todo este problema, pero ya se estaba gestando el problema, fue ascendido en la propia fundación. Lo estamos viendo con la fundación Apipacam, por ejemplo. Apipacam es una de las fundaciones que gestionan el traslado de inmigrantes que llegan de manera irregular a España, y los escándalos es uno tras otro. O sea, los propios migrantes dicen que no son atendidos por la asociación, que se les prometieron papeles y trabajo y que no están cumpliendo con su promesa, que ellos no vienen aquí a dormir y a comer. Es que, claro, si quitamos, o sea, si dejamos de sostener los prejuicios que crean los medios de comunicación, los políticos de un lado a otro, y escuchamos realmente a las víctimas, nos daremos cuenta que realmente son todas víctimas y que los buenos y los malos no encajan con lo que nos lo han contado. Entiendo, o sea que lo que estás diciendo, Paula, es que existen algunas asociaciones, vamos a decir, vacías de contenido, o sea que no están haciendo la función que supuestamente tienen encomendada y para la cual reciben, entiendo, reciben fondos, ¿no? Absolutamente. Bueno, mira, la Fundación Comunidad y Salud, la que llevaba el centro de Ateca, compró un palacete en un pueblecito de Vizcaya, precisamente para internar a menores no acompañados. Un palacete. Madre mía. ¿Qué es lo que sucede? Pues ahí también es otra vuelta de tuerca. Si tú a estos menores les llevas a un palacete, tienen móviles, dicen, mira cómo nos tratan, mira en qué lujo somos recibidos, estás creando un efecto llamada con una falsa Ítaca, insisto, porque eso es una imagen fugaz, pero luego llegan aquí a España y son marginados, están excluidos y vuelve a pasar lo mismo. Entonces tenemos problemas, los sucesos de gran violencia que somos testigos en nuestras calles, que de repente un magrebí se acuchilla a sí mismo, o un magrebí toca a otro, se debe también a esto. Ellos están en un estado de estrés, de enajenamiento de su arma tremendo. Entonces, ¿qué hacemos? Mirar para otro lado, creer que son casos aislados, pero ya los sociólogos lo tienen, pero que muy, muy estudiado, ya cuando se producen las grandes migraciones de personas en los años 2000 en América, que le llaman el síndrome de Ulises. Es que nos podría pasar a cualquiera, o sea, si nosotros, cualquier ser humano, se expone a una situación de máxima tensión, de desarraigo, y el síndrome de Ulises nos va a florecer porque tenemos la condición humana. Por supuesto. Lo que no se entiende es por qué en la sociedad no somos conscientes de que este síndrome es un hecho y lo identificamos y gestionamos esta situación. Uh-huh. Por curiosidad, ¿sabes el nombre de ese palacete de Vizcaya? Sí, dame un segundo que mira, el palacete estaba en la localidad vizcaína de Sopuerta. Uh-huh. Y se compró por 1,3 millones de euros. La ONG comenzó a operar como propietaria y gestora de la residencia de Menas, que la Diputación de Vizcaya impulsó para abrir este espacio. En aquel momento envió a 30 menos, ¿no? Era la Fundación Salud y Comunidad junto al grupo Laganduz. Estos son dos grupos que trabajan mano a mano,
y operan con especial ahínco, Carmen, en País Vasco y Cataluña, ¿eh? Su sede, como decimos, está en Barcelona. Un millón, no, 1,3 millones De euros. de euros. Ya que hablamos de euros, de fondos, de cantidades, ¿has podido tú averiguar todo lo que tenga que ver con la financiación de centros de menores, de dónde viene, cómo se gestiona, hay transparencia, no la hay? Bueno, el gobierno de Aragón, cuando soltó este escándalo, porque claro, hay que tener en cuenta que justamente cambiaron de gobierno, estaba gobernando el Partido Socialista cuando todo este escándalo se está gestando, y es en el momento en el que el Partido Popular coge después de 8 años de gobernar la izquierda, que coge el testigo el Partido Popular. El Partido Popular lo que hace inmediatamente es romper con toda la financiación a esta fundación. Uh-huh. Esto es muy complicado, o sea, saber hasta qué punto reciben fondos, de dónde. O sea, eso fíjate, en el siglo también de la informatización, es muy complicado. Es muy complicado, y luego pues al final que tú puedes adquirir, por ejemplo, un palacete como este, ¿no? A través de una fundación, luego deja de ser un centro de acogida, lo vuelves a reconvertir en un hotel, pero como, ponte por caso, pero como ha sufrido una serie de desperfectos y antes estaba protegido como catalogado, pues ya no está catalogado y ya puedes hacer muchas cosas más en ese palacete. Entonces, claro, el patrimonio que gestionan estas fundaciones, pues luego ¿Dirías, nos sorprende. dirías tú que hay transparencia en todo esto? No, en absoluto. No. Eh, Parece que los fondos que se dedican a protección de menores, centros, etcétera, podrían ser fondos europeos. No sé si te consta o no. Aquí en este centro yo no puedo afirmarlo, pero sí que es un hecho que las ONGs que continuamente son protagonistas de la gestión de menores no acompañados, de centros, reciben fondos de la Unión Europea. Es que es el gran maná. A día de hoy la Unión Europea es el gran maná. Ujú. ¿Cómo se confiscaliza eso? Pues a la vista está que es muy complicado. Sin Ahora, embargo, sí, discúlpame, sin embargo, Carmen, cada vez la sociedad es más consciente. Es ya más difícil engañarles. Nos claro, engañan, claro. siguen recibiendo fondos, pero la sociedad ya no se cree, porque ya son demasiados titulares en todo el mundo. Justamente ahí iba, esa era la pregunta que te iba a hacer sobre la importancia que tienen los medios de comunicación para sacar a la luz todas estas tropelías, ¿no? Entre comillas. Tú hiciste una gran labor con esa investigación respecto al centro de Ateca, pero me da la impresión de que sigue faltando todavía mucha información, y hace un momento te referías precisamente, ¿no?, a la falta de transparencia, a poder obtener datos. Entonces, tenemos leyes de transparencia, vivimos en un país presuntamente democrático y todo lo demás, y luego resulta que no podemos saber cómo se administra todo esto, cuántos fondos llegan, etcétera. Sí, los medios de comunicación tienen un papel muy importante, porque al final es la plaza pública. Por eso, en este tiempo de desencanto de los medios de comunicación, yo hago un llamamiento a la gente que nos escucha y que está sufriendo, que todos los medios de comunicación nos sirven,
O sea, yo soy muy crítica con mi profesión, ¿no? Y con mi sector. Pero sí que hay medios en los que se puede confiar y es muy importante que salga su testimonio. Es un proceso difícil para la propia víctima, pero yo creo que vale la pena. Vale la pena compartir con la sociedad lo que te ha pasado, porque en este mundo hostil, sin embargo, las personas, los seres humanos, reaccionamos. Y cuando hay una conciencia social, los malos o las personas que tienen el poder y en su mano está reaccionar o no, la presión pública es la que realmente cambia todo. Así como instituciones como ACE, porque es esa labor civil, esa labor civil de activismo. Entonces, ahora tenemos herramientas que antes no, como por ejemplo la conversación que estamos teniendo y de verdad que lo que más quieren para la víctima es que mantenga su silencio, Claro. que no hable. Eso es lo que verdaderamente quieren, desanimarle. Siempre así, en cualquier tipo de violencia se pretende acallar a la víctima, curiosamente. Claro, porque su testimonio puede despertar otros testimonios parecidos. Un dato de una víctima puede desvelar una trama. Y precisamente fue el testimonio, en el caso de Ateca, de las mamás de dos de los jóvenes, los que revolucionó todo. Es que a mi hija le ha pasado esto. No tenían vergüenza, no tenían ese sentimiento de culpa de si lo digo soy partícipe, no, eres víctima. Y esto es muy importante, porque aunque a veces los medios luego lo traten de forma frívola, toda la sociedad es consciente. Y claro, eso les hace mucho daño, ¿no? A lo que le llamamos en la jerga el eje del mal. Les hace mucho daño. Claro. Que hablemos de ellos y de cómo se comportan. El problema, Paula, es que muchas veces se desacredita a esa víctima, desgraciadamente, ¿no? No tiene bastante con lo que ha sufrido que encima se la desacredita, se la cuestiona, en fin. Pero bueno, sigue habiendo personas muy valientes, como es el caso de esta chiquita que levantó lo de Ateca. Ojalá hubiera muchas como ella y estuvieran debidamente protegidas, ya que han tenido el coraje de destapar una cosa así. Como somos, para terminar, como somos una asociación contra el acoso escolar, como tú muy bien sabes, ¿qué te parece a ti esto de que un menor que está sufriendo bullying en su colegio pueda acabar en un centro de menores? Bueno, solo de pensarlo me da angustia. Me da angustia. Vuestra asociación está llevando a cabo una labor de concienciación tremenda. A día de hoy el bullying, ya no se habla del bullying, para empezar. O sea, hubo una época en la que se hablaba muchísimo del bullying en los medios, pero ahora no, pero nunca se ha hablado de esa puerta de atrás, ¿no? En el que eres captado por el sistema. Hay que hacer un apoyo tremendo a los padres para que también sean capaces de gestionar las emociones. Al final, en esta vida consiste en saber gestionar las emociones. Y el mundo tan rápido en el que vivimos, a través del clic, de las redes sociales, nos hacen no tener prudencia, respirar y pensar qué le pasa a mi hijo y qué es lo que quieren de mi hijo y sobre todo quitar la autoritas, ¿no? Al padre, a la madre, me refiero, la autoritas. Lo estamos viendo continuamente en el que los hijos no son de los padres, sino que son del Estado. Eso se ha dicho en España.
Sí, lo sé, lo sé, verdaderamente. Esa es una frase que habría que escribirla y ponerla en algún mural bien grande para ser consciente de las afirmaciones que ha hecho, ¿no? Nuestro gobierno y hacia dónde vamos. Pero hay una gran resistencia, ¿eh? Hay una gran resistencia. De verdad que hay, la conciencia está floreciendo, Carmen. Sí, Lo van a tener cada vez más difícil. yo también lo pienso, pero es una cuestión también de compromiso, es una cuestión de estrategia en el saber hacer las cosas, en crear esas redes a las cuales tú te referías y que sabes que yo también las menciono en el libro El bullying es cosa de todos y demás. Es fundamental no solamente tejer una red, sino tejerla bien para sostener a esos niños, a sus familias. ¿Y que puede haber una familia que lo haga mal? Perfecto, bueno, pues entonces habrá que actuar, ¿no? ¿Que hay colegios que lo hacen mal? Pues también habría que actuar. Es decir, aquí tendría que haber para todos, sean padres, sean instituciones, sean colegios, sean particulares o sea lo que sea. Cada uno ha de responder de aquello que hace mal, ¿eh? Porque además, según en qué cargo estemos, se supone que lo tenemos que hacer bien. Por lo tanto, si no se hace bien, cada uno ha de responder como de hecho han respondido los responsables de este centro de este centro de Ateca. No te robamos. Dime, ¿querías decir algo más, Paula? Sí, Carmen, escuchándote que es muy importante las redes y sobre todo que las personas que están en un momento difícil y que están heridas y dicen ya no puedo confiar en nadie, ese pensamiento tienen que cambiarlo. Tienen que confiar en alguien. Lo que tienen que buscar es la persona en la que pueden confiar. Esa es la clave. Todos tenemos que confiar en alguien, si no, no podemos progresar, no podemos hacernos fuertes. O sea, el ser humano tiene que tejer esas redes y tiene que confiar, pero confiar en quien puede confiar. Y esa es la clave, Eso, confiar en quien puede personas confiar. dignas de esa confianza, porque si no, todavía es peor. No vamos a aludir a la clase política, pero imagínate, tú sabes que yo estuve, pues, en una reunión con la presidenta de las Cortes de Aragón, como nos hemos reunido con otros políticos, instituciones, etcétera, en otras comunidades, y al final tú otorgas ese voto de confianza o quieres otorgarlo a cada uno de los políticos porque todos se muestran impactados ¿sabes? Y golpes de pecho por el tema del bullying y demás. Pero de verdad, Paula, que dándote la razón en que siempre hay alguien en quien confiar, por supuesto, pero es verdaderamente descorazonador cuando ves que quitando eh, el encuentro, la foto a veces, no siempre, porque ellos deciden si la foto la sacan o no la sacan. Esto también es verdad, ¿no? Pues quitando eso, el bien queda. Luego, a la hora de la verdad, ni derechas ni izquierdas, como digo siempre, ni arriba ni abajo, ni nada. No hay un verdadero compromiso para llevar eh, esos compromisos, valga la redundancia, hasta el final, hasta sus últimas consecuencias y decir los niños no se tocan, que así debería ser. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Sé que tienes otras cosas que hacer, por lo tanto, te agradezco mucho que hayas estado esta tarde con nosotros aquí en La Voz del Silencio. Siempre es un poco una osadía entrevistar a una periodista, pero espero no haberlo hecho demasiado mal. Ha sido un verdadero placer, Carmen. De verdad que aquí en Aragón te queremos muchísimo. Has llegado con tu luz a irradiar fuerza a esta comunidad y hay que ir conquistando territorio a territorio. Pues muchísimas gracias. Yo también quiero mucho a Aragón. En realidad quiero mucho a cualquier comunidad y en todas me siento como en casa.
y ojalá pudiéramos hacer más entre todos para acabar con esto. Pero bueno, ahí estamos, ahí estás tú también, dentro Gracias. de NACED, para nuestra suerte, y ojalá que por mucho tiempo. Te mando un abrazo enorme y también para todos nuestros seguidores, lluvia de besos y de Un beso. abrazos y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, Adiós. Carmen. Muchísimas gracias a todos. Un placer.